aquí con nosotros Matías Martiarena, que es el director del Distrito de Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina. Matías, gracias por venirse hasta aquí. ¿Cómo anda usted? Por favor, Gonzalo, gracias a vos por el espacio. Bueno, hay distintos temas para charlar, pero vamos a empezar por el primero. Viene recién, estuvo participando del foro del Consejo Empresario de Entre Ríos, donde están todas las empresas ahí reunidas, es muy importante, van dirigentes políticos también, estuvo Federico Sturzenegger como representante del Gobierno Nacional. Bueno, en líneas generales, ¿qué le pareció la parte donde usted participó? Bueno, sin duda que el foro ya es creo que el tercero que participo y que siempre, por lo menos a mi entidad, siempre la han invitado. Y es un espacio en el cual se traen bastantes cuestiones a colación y creo que es importante que se siga desarrollando, así que creo que es muy importante desde la gente organizadora que lo puedan seguir haciendo, como dijo el gobernador, como una parada más en la agenda antes de lo que son las exposiciones rurales, está el foro y después arranca todo lo demás. Y creo que es importante que estas cosas se den y con las figuras que participaron, ¿no? Y se juntan de alguna forma de manera pública, podemos decir, la parte privada, las empresas, y la parte política también. Y hablando de la parte política, Matías, uno de los disertantes fue Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación. Por ahí el cargo es un poco más largo el nombre del ministerio. Pero bueno, ¿qué le pareció ese discurso en líneas generales? Yo creo que en el discurso hay muchas cosas que uno coincide, ¿no? En las cuestiones del déficit fiscal, en bajar la inflación, en aminorar la pobreza. Creo que aparte es un discurso que viene diciendo muchos políticos ya desde hace mucho tiempo. Y un poco lo que a nosotros nos resuena son las medidas que se van tomando y por ahí a quiénes son los actores que realmente le terminan haciendo caso. Casos de ejemplo de esto, hay cuestiones que son complejas, el hecho de haber desregulado lo que es la vacunación de aftosa, que nosotros hemos sido críticos al respecto de esa regulación, que depende, y fue un pedido específico, por lo menos así nos dijeron de Senasa, de Federico Sturzenegger, que tenía el pedido de algunos productores allegados que le hacían estas cuestiones. Otra de las cuestiones que ahora estamos viendo, lo que respecta a un anteproyecto que hay de modificar varias leyes, es un paquete de más de 20 modificaciones, hay cosas que son favorables, el mercado de capitales, creo que eso va a dar, que un poco hoy nombró, le va a dar la posibilidad de financiamiento a un montón de empresas, creo que eso es positivo que pase. Y después hay otras cosas que no estamos de acuerdo, como entidad, el hecho de dejar sin ley de arrendamientos a la Argentina. Eso realmente es una complicación porque de esa ley dependen todo lo que son contratos de pastaje, contratos de aparcería y todo lo que en el campo andamos. Claro. Para que vos tengas una idea, el 80% de la provincia, de la producción de la provincia, el 70%, se hace a base de campos alquilados. Hoy el sujeto medio que un poco cambió, inclusive yo no tengo tierra, la alquilo, y como yo hay muchísimos más. Bueno, el hecho de que no exista una ley que contemple cuestiones ambientales creo que son muy necesarias, y distintas cosas que tiene de favorable esta ley, que hay mucho que mejorar. A no tener nada y regirnos únicamente por el Código Civil, me parece que eso sí es un error. Lo hemos marcado, nuestro presidente también se ha comunicado al respecto. ¿Cuáles serían por ahí los principales efectos de que se saque la ley de arrendamientos? Que no exista más la parcería y que, por ejemplo, no nos podamos cubrir o hacer la parcería es alquiler a porcentaje. Bueno, eso dejaría de existir y hay muchos lugares que se sigue haciendo. Claro. Por ejemplo, lo que es el pastaje, sobre todo en un año niño, toda la zona de islas va a salir por un tiempo a zonas más altas. Y no van a estar estos contratos de pastaje que estaban regidos bajo esta ley. Bueno, si se deroga esta ley, todo eso se elimina y se va a una cuestión del Código Civil, que ni sabemos cómo va a poder ser, cómo serán las cuestiones. Creo que hay cosas en la ley de arrendamientos que hay que mejorar, que hay que abonar, que hay que hacer, pero no dejarnos sin nada. Claro, y después... o regidos al Código Civil, no es que nos vamos a quedar sin nada, sino que nos vamos a ir a eso, que realmente es mucho más complejo y más
a veces más desparejos para el que alquila, ¿no? Claro, Matías, y otra cuestión a la que se opone, mejor dicho, la Federación Agraria, es a esta ley para que los extranjeros puedan comprar tierras, ¿no? En la República Argentina, que el ministro dijo hoy que eso es para que puedan venir a invertir, es abrir las puertas, y él lo relacionó con los inmigrantes, ¿no? Descendientes de alemanes del Volga, de italianos que venían hace muchas décadas atrás. Sí, por eso digo que el discurso coincidimos en muchas cosas, el tema es en la práctica. Y a veces es medio tramposo el ministro en esto, porque realmente la ley que hoy tenemos de ley de tierras no es que le impide a este catarí que dio el ejemplo, el ministro, que, bueno, no sé si todos saben, pero dijo que un catarí quería poner un tambo en Argentina y que no se podía. La realidad es que el catarí puede venir a comprar, no se puede comprar más del 3% de la superficie de una provincia. La ley actual hoy lo que dice es que tiene que demostrar ese catarí que no viene fondeado del Estado, de Qatar, y distintas cuestiones que hacen a cuidar nuestra soberanía. Me parece que eso no está mal que exista. Y si realmente hay que apoyar a la inversión, hay un montón de empresas de capitales extranjeros que se radican en Argentina, que pagan impuestos como cualquier hijo de vecino en este pueblo, y producen sin ningún tipo de problema. No es que no pueden venir y que no va a haber riego porque esta ley. Claro. Me parece que eso o sea, con la ley actual ya se puede comprar, solamente con menos superficie. Hay menos superficie, el 3% de una provincia, no es, que es un montón igual. Bastante. Es bastante. Y creo que hay sí diferentes cuestiones, sobre todo en lugares fronterizos, que hay otros resguardos dentro de la ley, que a mí me parece bien que estén, a mí y a mi entidad. El hecho de que no sea cualquier cosa, digo, y por sobre todo cómo está envuelto el mundo. Digo, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos varias ventajas. Tenemos los 4 climas de nuestro país, estamos a veces estar lejos de las grandes urbes, hablando como país, ¿no? Es una cuestión logística compleja, pero nos aleja de un montón de problemas, de la guerra. Claro, no, en eso somos una tierra bendecida, podemos decir. En ese sentido, somos benditos. Y creo que eso hay que cuidar. Claro. El otro día, en un medio que no era una noticia falsa, vi un mapa, ¿no? De las tierras que actualmente, ¿no? Con la ley vigente o antes de que salga la ley actual, que ya están en manos de extranjeros, y la verdad que es un montón igual. Y todo en lugares estratégicos, ¿no? Donde hay recursos naturales, zonas fronterizas. La verdad que si uno ve ese mapa, dice, y queremos desregular más, eso todavía estaba pintado en rojo lo que era comprado por extranjeros, y uno decía, bueno, me parece que todas las zonas limítrofes o que tengan recursos van a estar pintadas en rojo, ¿no? Sin duda que si hoy el ministro lo habló desde una cuestión que para los entrerrianos es más cercana, el tema del riego y todas esas cuestiones, pero esto está movilizado por todos los recursos que hay en el sur de nuestro país. Claro. Que ahí hay 3 campos argentinos para explotar, y me parece que eso debe ser explotado por lo menos firmas que sean argentinas. Así que bueno, ahí se opone, todavía no salió la ley, pero bueno, probablemente puede llegar a salir, creo que tiene media sanción ahora en este momento. Y otra cuestión que les preocupa, tengo entendido, Matías, es esto de que las cooperativas, esto creo que es un anteproyecto, ¿no? Sí. Tengan que pagar impuestos a las ganancias también. Hay un anteproyecto que tiene diferentes modificaciones de leyes. Es un proyecto de ley que le saca artículos y demás a leyes que hay. Una de esas es la exención impositiva a impuesto a las ganancias a las cooperativas, altas cooperativas que facturen 500.000 millones, que tengan una ganancia de 500.000 millones. El número es exorbitante, muy grande para una sola persona, pero hay muchas cooperativas en nuestra provincia que exceden ampliamente esa facturación, esa si se quiere, esa ganancia. Hoy las cooperativas pagan un fondo que no todas las empresas lo hacen, si no sería bueno que lo hagan, en el cual el 5% del excedente, que no es ganancia, es excedente, se llama en el sistema cooperativo, va a un fondo de capacitación, para capacitar a sus socios y a la comunidad, va a un fondo de desempleo, si ocurre alguna cuestión, y va el 5% a los empleados. Todos los años los empleados de la cooperativa, del excedente, reciben un 5%, si es que lo hay, ¿no? Claro. Y además aportan otro 2% de ese excedente a un fondo cooperativo en base a una cuestión de patrimonial y demás, que es una cuestión más técnica contable. El resto de ese excedente se reparte en los dueños de las cooperativas, que son los productores, los socios de las cooperativas.
que son ellos los que pagan ganancias. Creo que esta cosa, nosotros de ya no nos oponemos a que las cooperativas paguen impuestos a las ganancias, porque no es una empresa igual a una empresa privada. Primero, porque no reparte con sus empleados cuando tiene ganancias. Segundo, que cuando las papas queman y cuando los problemas económicos, climáticos, sobre todo en las agropecuarias, es la cooperativa la herramienta de financiamiento. Cuando el productor queda ahorcado con la tarjeta o con los acuerdos de carpeta que tienen, que así nos llamamos nosotros, en su carpeta crediticia, es la cooperativa la que le presta sin mirar mucho esa carpeta, porque le conocen de quién es hijo, a dónde trabaja, saben cuál es el campo. Hay una asistencia mucho más. Y aparte ese productor es un poco, una partecita, dueño de esa empresa. Hoy ve una empresa, pasa por la ruta, ve a diferentes empresas que hay que hacer, cooperativas que hay que hacer acá, y dice, no, mirá, esta mega empresa, pero en realidad viene de años de esfuerzo, de reinversión, y de que nadie trabajó por un lucro propio, sino para hacer crecer una comunidad, para hacer crecer un montón de cosas. Y además, Benito Gonzalo, el 30% de la electrificación en la provincia de Entre Ríos está a cargo de las cooperativas. Son o cooperativas agropecuarias que se han ido a cooperativas de servicio, o cooperativas de electricidad y de agua. Hay muchas en la provincia. Que si no estuvieran estos servicios no estarían. No es una empresa igual a la de las otras, tiene una connotación social muy distinta, y creo que es un error tratarlas por igual. ¿Que hay cooperativas grandes? Sí, está ACA, está AFA, son mega empresas. Tienen mega facturaciones, pero sí, hay muchos socios también que la bancan, y que esos son los que pagan impuestos a las ganancias, como cualquiera. Perfecto. Así que bueno, a grandes rasgos, si uno por ahí va y escucha un discurso, en este caso de un dirigente político como Sturzenegger, uno dice, la verdad que está interesante lo que dice, pero bueno, si uno empieza a ver la letra chica de eso, uno encuentra muchísimas cuestiones que, bueno, podríamos seguir hablando de esto, Matías, pero tenemos otro tema también para charlar, que es el fenómeno del Niño, ¿no? Están los pronósticos, parece, bueno, ya están creciendo los ríos. ¿Cómo están trabajando con el tema de sacar el ganado de las islas para llegar a tiempo, básicamente? Bueno, a diferencia de otras, todavía no hay inundaciones, pero a otros niños que ha habido, hoy creo que estamos trabajando con más tiempo. Tal vez por cómo se pronostica que va a ser tan severo, que hablan de que va a ser un super niño, que calentamiento, bueno, todas esas cosas, creo que lo hace a que estemos mucho más abocados en esta historia. Bueno, al respecto de eso, tuvimos una reunión hace unos días atrás con el jefe de los prefectos desde La Paz hasta Paraná. Que es Paraná, Bajo Paraná, que está en Rosario, con los demás jefes, y también de Diamante, y para ver el tema de las barcazas, digamos, de los barcos que van a transportar esa hacienda, desde la cuestión sanitaria también, sobre todo en islas que hay garrapata, para que no infecten otros lugares, y de aquellos productores que van a salir de islas e irán a campos que pueden ser que estén infectados con garrapata. Bueno, el tema desde lo sanitario tiene un foco muy grande, y también desde lo operativo, para el hecho de brindarle una herramienta al productor en la que esto no se vuelva una traba, para que las cosas puedan ser mancomunadas. Entonces, tener identificados ya los lugares a donde se va a desembarcar la hacienda, empezar como estamos haciendo en Paranacito, justo que hablabas, de tratar de buscarle la vuelta para modificar en donde desembarca el único barco que hay en toda islas, para que esto sea una operatoria más rápida, y bueno, dando una mano desde ese punto de vista, y tratar y rezar de que no sea tan grave, sobre todo también para la sociedad. ¿Para cuándo se estima que va a ser lo más complicado? Lo más complicado se va a terminar de definir en agosto. El mes que viene es crucial para terminar de pronosticar lo severo. Está viniendo agua que es sobre todo en el que es el río Paraná. Las cataratas del Iguazú están desbordadas, están cerradas. Lo que es Concordia está en una complicación. Sí. Y que el Uruguay se maneja tal vez mucho por el viento. Los vientos sudestes hacen que suba rápido, pero que también baja. Las lluvias en el norte de nuestro continente se empezarían a dar entre septiembre y octubre, y esa agua va a estar un mes posterior a eso. Y habrá que ir orejeando cómo viene la cosa. Justo ahí al final de la primavera, inicio del verano, sería por ahí lo más complicado. Y sería un fenómeno parecido al del 2000, ¿cuándo fue? ¿2008 por ahí o 2010? Se estima, esto es un pronóstico, no es algo que yo diga, pero los pronosticadores estiman que va a ser más severo que
que la Claro. del 2016, que fue compleja, inclusive hubo una anterior, no me acuerdo el Ajá. año, que fue también un poco un metro más arriba Claro. en distintos lugares. Pero bueno, Todo por tiene que suerte ver- se están tomando las previsiones con más tiempo, me parece Sí, ahora. sí, y es importante que se hable de esto, que la gente que está en el lugar tome dimensión, que se informe al respecto para tomar decisiones correctas y no salir todas a las apuradas. Para que te des una idea, en lo que es ganadería hay 500.000 cabezas en zona de islas, desde La Paz hasta la isla de Ibicuí, y hay nada más que 30 barcos, no sabemos si Claro. todos habilitados, para poder movilizar. Eso hay que hacerlo con tiempo, hay que ubicar la hacienda, no mal vender, hay que generar distintas... Claro, y pues, el desafío también para el productor conseguir un lote, Sí. ¿no? Tierra firme. Sí, realmente es complejo. A mí me tocó en el 22 un repunte grande que hubo, no fue gran cosa, perdón, en el 24. Y realmente son momentos de mucho estrés, de mucha adrenalina, sobre todo si te quedás hasta lo último, ¿no? Claro. Y es realmente para tomar precaución. Ujú. Matías, y por último, se nos extendió un poco la entrevista, pero había varios temas para charlar. Están preocupados también, terminó la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Matías también es presidente de FUCOFA en este momento, y por estos cambios en algunas reglas sanitarias, ¿no?, que hay, que podrían afectar también a la salud, a la salud de las personas, ¿no? Sí, para ser claros en esto, nosotros estamos de acuerdo que algunas categorías se dejen de vacunar, como es el cambio de este esquema. Lo que no estábamos de acuerdo es con las fechas, que además es una circular del jefe del programa Aftosa, que es Horacio Angélico, que es el que dictamina en qué fechas vacunamos. Nosotros el año pasado nos opusimos a esto porque sabíamos que iba a ser muy complejo vacunar la hacienda, y que además el productor hoy hay un gran despelote, digamos, hablando lisa y llanamente. La FUCOFA cumplió con el padrón de productores a vacunar, pero hay productores que no estaban dentro de ese padrón, que hubo cambios de categorías posteriores, hubo una infinidad de problemas que los marcó una fecha, que era fácil de poder ponerla un mes después, que inclusive sanitariamente íbamos a vacunar más haciendas. Hoy la aparición en la provincia de Entre Ríos está arrancando ya arrancó desde el mes de mayo a octubre. Se vacunaron vacas a punto de parir, las vacas no estuvieron, pero sí hubo movimiento de esa hacienda, los corrales que genera, digamos, toda esa historia. Y realmente es complejo. Y sanitariamente todos los terneros que hoy están haciendo, primero el productor no están dentro del stock porque no están declarados. Para movilizar esa hacienda hay que hacer una vacunación de egreso. Inclusive también lo que pasa en brucelosis, que hemos dejado esta vez desprotegida la provincia. Nosotros hicimos la nota, la hicimos en su momento, para que esto se reforme y que la fecha sea septiembre-octubre, poder abarcar mayor cantidad de terneros para darle un resguardo sanitario y que el productor no tenga todos estos problemas que hoy tiene. Hoy hay un desfiladero de productores al SENASA a ver por qué no le vacunaron o por qué tenía que vacunar o por qué le salió un oficio y distintas cuestiones que únicamente correspondían en cambiar la fecha que el funcionario no quiso. Claro, así que ahí está la principal preocupación, digamos, en este momento. Sí, hay otro montón de preocupaciones, claro. Lo que es la garrapata, hay muchas cosas que preocupan, pero esto sin duda le genera más complicaciones al tema que no se deberían haber modificado. Nosotros estábamos de acuerdo en dejar de vacunar algunas categorías en la campaña de menores. Entendemos que un novillo ya con 3 vacunaciones no tendría que cubre su inmunidad un año. Está bien que eso pase, pero la fecha está mal. Y bueno, lo hicimos en el Consejo Asesor de SENASA, mandamos las notas correspondientes, hicimos notas periodísticas al respecto, y bueno, no la quiso cambiar. Bueno, Matías, podríamos seguir charlando, pero se nos va el tiempo lamentablemente, así que gracias por venirse aquí a los estudios. Por favor, un gusto. Bueno, así pasaba la palabra de Matías Martiarena, que es el director del Distrito Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina.